Hola, bienvenido a Hardcode. Hoy vamos a resolver el ejercicio 21 de LeetCode, el cual consiste en mezclar dos listas enlazadas que están ordenadas. Entonces tenemos dos listas, así como lo muestran acá. Tenemos que retornar una sola lista, el cual va a contener a todos los nodos de las dos listas dadas y estos nodos tienen que estar ordenados, así como se muestra acá en pantalla. Entonces, para esto nos dan dos nodos, en este caso nos dan la cabeza de los nodos, es decir, el primer nodo de cada lista, y tenemos que retornar una tercera lista. Para esto voy a crear una nueva variable L3 y esta va a ser igual a un nuevo nodo. Como vemos, a este nuevo nodo podemos pasarle un valor y una propiedad next, la cual estará apuntando al siguiente nodo. Sin embargo, lo vamos a pasar vacío porque no queremos que apunte nada y tampoco queremos que tenga ningún valor por el momento. Acá es donde vamos a alojar los nodos que vamos a ir metiendo de las dos listas que nos dan. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer un ciclo while y vamos a asegurarnos de que ambas listas existen. Es decir, L1 y L2 tienen que tener un valor true. Si por ejemplo nos dan una sola lista, entonces vamos a retornar la otra. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el proceso de insertar nodos a nuestra nueva lista? Vamos a ir metiendo nodos de izquierda a derecha y yendo del menor hasta el mayor. Entonces vamos a hacer un if en donde vamos a preguntar si por ejemplo el valor del nodo 1 es menor o igual al valor del nodo 2. Si el valor del nodo 1 es menor al valor del nodo 2, entonces vamos a meter el valor del nodo 1 en nuestra nueva lista. Y además vamos a iterar al siguiente valor del nodo de la lista 1. Y así vamos a ir recorriendo toda la lista. Y lo mismo vamos a hacer si pasa en caso contrario. Es decir, si el valor del nodo 1 es mayor al valor del nodo 2, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a insertar el valor del nodo 2 en la lista que creamos. Aquí es L1. Y vamos a apuntar al siguiente valor de L2. Es decir que aquí, cada vez que hagamos una iteración, siempre vamos a generar o a insertar un nuevo nodo en esta nueva lista. Para que el nuevo nodo que se inserte no se sobrescriba, vamos a ir también cambiando el puntero de nuestra nueva lista, diciendo que L3 es igual a L3.next. Bien, eso es todo si las listas fueran de la misma longitud. Sin embargo, si tuviéramos una lista que es más larga que la otra, tendríamos que hacer este proceso y además insertar los nodos sobrantes de la lista que quedó en nuestra nueva lista. Entonces vamos a preguntar si L3 tiene nodos y si es así, perdón, si L1 tiene nodos, entonces
L3 va a estar apuntando a esos nodos. Y lo mismo si es L2 la que aún queda con nodos. Ahora para este punto ya debemos tener la lista llena. Entonces ahora ¿qué debemos retornar? L3. Vamos a ver en pantalla con un console log qué es L3. Entonces, ¿qué nos está mostrando acá? Acá tenemos este mismo ejemplo que está en el dibujo y vemos que L3 está apuntando a este nodo 4. L3 el valor es 4 y su nodo siguiente es otro valor que tiene 4. Entonces estamos acá. Entonces no debemos apuntar a L3, sino que debemos apuntar a la cabeza de L3 que vendría siendo este valor. Para esto lo que vamos a hacer es crear un nuevo nodo fantasma o dummy. Y a este nodo lo vamos a igualar a la primera lista que creamos. Es decir, así. ¿Por qué está arrojando? ¿Por qué L3 está apuntando a 4? Porque recuerden que nosotros cada vez que insertamos un valor en la lista estamos actualizando este puntero. Es decir, L3 empezó acá, luego fue acá, luego fue acá, luego fue acá y luego acá. Y ahí quedó. Entonces no debemos apuntar a este número, sino al primero que creamos. Es decir, a este. Y para eso vamos a retornar entonces dummy.next. Ya que recuerden que inicialmente nuestro nodo no tiene nada. Entonces por eso debemos retornar el siguiente. Vamos a correrlo y lo enviamos. Y aquí vemos que pasamos. Ahora para ilustrar de una mejor manera este código, vamos a hacer esta representación visual. Entonces tenemos acá dos listas y aquí está L3 que es la que queremos retornar. Y vemos que para este problema nos dan los nodos L1 y L2 que asumimos que están apuntando a la cabeza. Entonces, acá en la primera línea de código lo que estamos es creando esta variable L3 que es un nodo que no tiene ningún valor y que no apunta y que no tiene un valor siguiente. Luego acá estamos creando el nodo que vamos a retornar, que es una copia de L3. Y estas dos líneas lo que nos van a hacer es, si hay una lista nomás, entonces vamos a retornar la otra. Aquí en este while vamos a empezar la iteración por cada una de las listas. Entonces decimos L1 y L2 existe, sí, aquí vemos sus valores. Entonces vamos a la siguiente línea de código que es el if y preguntamos que si el valor de L1 es menor al valor de L2. Entonces 2 es menor que 1, no, es falso. Es decir que vamos al else y en el else vamos a poner en L3 el valor de L2, es decir 1. Aquí salimos del else y pasamos a esta línea en donde vamos a apuntar L3 a su valor siguiente, es decir, a 1. Y aquí en esta línea también teníamos que apuntar a L2, que es este, al valor siguiente, que es 3. Aquí terminamos la primera iteración y vamos a la segunda. Preguntamos de nuevo si L1 y L2 existen, sí. Entonces vamos al if y preguntamos que quién es mayor, L1 o L2.
entonces en este caso es mayor L2. Entonces en la lista vamos a poner el valor menor, el cual es 2, y vamos a actualizar este puntero. Pasamos a esta línea de código y actualizamos también el puntero de L3. Ahora está apuntando a 2. Vamos a la siguiente iteración y preguntamos si L1 y L2 existen. Si existen. Y aquí vamos a decir L1 es menor que L2. Entonces no, L2 es menor que L1. Entonces vamos acá. Y vamos a decir que vamos a insertar L2, que es 3, en la lista. En esta línea de código apuntamos L2 al siguiente, es decir, a 4. Aquí salimos del else y vamos a L3 y apuntamos al siguiente. Acá. Vamos a la siguiente iteración y preguntamos si L1 y L2 existen. Si ambos existen. Y aquí preguntamos que si L1 es menor o igual a L2. Si son valores iguales. Entonces entramos aquí al if y metemos en L3 el valor de L1, es decir, 4. Y en esta siguiente línea de código actualizamos L1 al valor siguiente, es decir, 7. Y vamos a esta línea de código en donde tenemos que actualizar L3 y apuntamos al siguiente, 4. Aquí hacemos la siguiente iteración en donde preguntamos si L1 y L2 existen, ambos existen. Entonces vamos acá a este if y preguntamos que si L1 es menor que L2. No, no es verdad. Entonces vamos al else y decimos que en L3 vamos a insertar el valor de L2, es decir, 4. Y además en la siguiente línea de código vamos a apuntar L2 al siguiente. Entonces L2 queda apuntando acá afuera a un valor nulo. Y luego actualizamos L3 al siguiente, aquí. Nos devolvemos de nuevo a esta iteración y aquí es donde preguntamos que si ambos valores existen. Como vemos, L2 no existe, está apuntando a nada, es nulo. Entonces salimos de todo este ciclo y vamos acá a esta línea. Aquí estamos preguntando que si L1 existe. Si L1 sí existe, entonces el valor siguiente de L1, perdón, de L3 va a ser L1. Y como recuerde que estos son nodos y esto no es un array sino una lista enlazada, entonces este nodo a su vez va a estar apuntando a 8 y 8 a su vez va a estar apuntando a 9. Entonces, como vemos acá, como había explicado antes, aquí no podemos retornar L3 porque si retornamos L3 estaríamos retornando el número 4. Entonces lo que hacemos es que recuerden que habíamos creado una variable dummy que era igual a esto, es decir, a algo que estaba aquí apuntando a nada, y ahora apuntamos al siguiente, es decir, este, y eso es lo que retornamos, es decir, toda esta lista.